seminario. Vamos a grabar para poder subir la presentación a nuestro canal YouTube como es habitual. Y le quiero agradecer a todas y todos los que están aquí presentes en esta nueva versión del seminario ICBM. Y hoy contamos con la presencia de la doctora Paulina Donoso. La doctora Donoso es bioquímica y magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad de Chile. Es profesora titular del programa de Fisiología y Biofísica del Instituto. Mientras estaba haciendo su magíster en Fisiología, se incorporó al laboratorio de la doctora Cecilia Hidalgo, donde ha desarrollado toda su vida científica, estudiando particularmente los receptores de prianodina de músculo y su relación con los mecanismos de acoplamiento de excitación y contracción. La doctora Donoso realizó sus trabajos postdoctorales en el laboratorio del doctor David Eisner, actualmente en la Universidad de Manchester, en Reino Unido, donde profundizó sus estudios en fisiología cardíaca y ha estado manteniendo una estrecha colaboración con el doctor Eisner hasta el día de hoy. Además, la doctora Donoso participa en varios grupos de trabajo, incluyendo, por ejemplo, a la doctora Gina Sánchez del programa de fisiopatología del Instituto de Ciencias Biomédicas y a la doctora Alicia Matiazzi del Centro de Investigaciones Cardiovasculares de la Universidad de La Plata en Argentina. Actualmente, sus estudios y sus investigaciones están orientadas a la modulación redox de los canales de calcio en el retículo. Parte del tema que hoy vamos a tener la oportunidad y el honor de conocer de primera mano acerca de los resultados en esta línea. Así que, Paulina, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida y el auditorio es tuyo, así que queda a tu disposición. Muchas gracias, Juan Diego, por invitarme y muchas gracias a todos los presentes porque yo sé que este es un tiempo complicado de fin de año donde todos los alumnos quieren dar sus avances de tesis y donde hay que subir notas y terminar cursos y uno no tiene mucho tiempo de repente, así que les agradezco muchísimo estar aquí. Voy a compartir pantalla ahora. Ok, ¿me ven bien en este momento? Sí, se ve bien. Sí, Paulina. Ok, gracias. Bueno, le puse este título y espero darles algunas causas de la oxidación del RIR y algunas consecuencias. Debería haber puesto la palabra algunas para que ustedes no piensen que el tema está agotado. Primero que todo les presento los receptores de rianodina de tipo 2. Estos son los canales de calcio del retículo sarcoplasmático, del corazón y de otras células también. A mí me interesan las de corazón. Y ellos son los encargados, son estas proteínas, son las encargadas de liberar calcio cuando un potencial de acción recorre la membrana de la célula contráctil cardíaca y en los túbulos transversales abre canales de calcio sensibles a voltaje que son los que inducen la apertura de los receptores de rianodina para que liberen una gran cantidad de calcio de la que está acumulada en el retículo para que se produzca la contracción de los miofilamentos. Cuando el potencial de acción termina y se cierran los canales de calcio de la membrana del túbulo transversal, los receptores de rianodina también se cierran y la bomba de calcio del retículo acumula el calcio que había sido liberado en el interior del retículo y una parte equivalente al calcio que entró durante el potencial de acción es bombeado al medio extracelular por el intercambiador sodio-calcio. El proceso de liberación de calcio se conoce como liberación de calcio inducida por calcio y este esquema enfatiza la activación de los receptores beta-adrenérgicos que por algún motivo los pusieron
modulando la actividad de los canales de calcio de tipo L y del fosfolambano, pero no de los receptores de rionodina, lo cual también son capaces de modular. Los receptores de rionodina son moléculas gigantes, son homotetrámeros de 2,2 megadaltons y están asociados a numerosas proteínas que regulan su actividad. Aquí se muestran por el lado citoplasmático, que es la gran parte del canal, se protruye hacia el lado citoplasmático, están la calmodulina y la FKBP12.6 o calstabina, que son proteínas que modulan el canal, y además hay asociadas quinasas, como proteína quinasa A y CAM quinasa 2, y fosfatasas que regulan la actividad por fosforilación del canal. También hay una regulación abdominal que está dado por interacciones de otras proteínas, especialmente la calsecuestrina, que es la proteína buffer de calcio del retículo sarcoplasmático. Lo más estudiado en cuanto a regulación del receptor de rionodina es la fosforilación y se conocen cuáles residuos aminoacídicos son fosforilados por pKa, por CAM quinasa 2, que activan al canal. Existe controversia en el grado de activación de pKa, CAM quinasa 2 está bastante establecido que fosforila a una serina que es responsable de aumento de la actividad del canal. Y también hay un sitio nuevo por esta quinasa que se llama SPG-SPEC, que es inhibitoria, fosforila a una serina que resulta en la inhibición del canal. Bueno, y las fosfatasas también son inhibitorias porque eliminan las fosforilaciones activatorias. Una cosa importante en este canal es que el canal es muy sensible a la modulación redox. Hay 90 cisteínas en cada subunidad del receptor de rionodina y 21 de ellas están como tioles libres que podrían ser oxidadas y de esa manera modular la actividad del canal. Esto se sabe hace mucho tiempo y aquí les presento datos de Cecilia Hidalgo, Ricardo Bull, quienes, bueno, esta es una revisión del año 2000, pero antes ya sabían que los canales de calcio, ya de cualquier fuente, en este caso se muestra músculo esquelético de rana o músculo cardíaco de conejo, siempre que uno investiga la actividad de estos canales en bicapas planas, encuentra que hay tres tipos de actividad de los canales. Algunos canales se activan en función de la concentración de calcio. Les dije que estos canales son activados por calcio. Hay algunos canales que presentan muy poca actividad en todo el rango de concentración de calcio, otros canales que se activan a medida que uno aumenta el calcio y se inactivan si el calcio sigue aumentando, presentan esta actividad en forma de campana, y hay otros canales que fíjense que son mucho más sensibles a la activación por calcio, se activan mucho antes, o sea, se activan a concentraciones menores que los canales que se activaban e inactivaban, y no se inhiben a medida que uno aumenta el calcio. Lo mismo se observó en músculo cardíaco, aunque en ese tiempo no se registraban los canales de baja actividad, que sí están registrados en el músculo esquelético. Lo interesante de esto es que uno podía transformar canales de baja actividad a canales de actividad intermedia o a canales de alta actividad, modificando el estado de oxidación de la proteína, y podía revertirlo haciendo reducciones de los grupos tioles. Esto se realizó in vitro con reactivos químicos. Entonces la pregunta que nos hicimos fue la siguiente: ¿cómo se modifica en vivo, cómo se regula en vivo la actividad de estos canales y de qué depende que prevalezca una u otra forma de actividad del canal? Y para contestar esta pregunta usamos los animales que en el laboratorio del doctor Raúl Domenech los utilizaban para estudiar precondicionamiento por métodos distintos a los tradicionales, que era el precondicionamiento isquémico. Lo que hacían, bueno, para los que no saben esto, si uno hace una isquemia prolongada en un animal, esto es el animal entero anestesiado, y luego reperfunde, uno produce un tamaño el tejido que quedó, la isquemia se produce por oclusión de una arteria coronaria, y el tejido queda sin irrigación y muere, y ese tamaño de infarto se puede cuantificar,
y es aproximadamente el 30% del área de riesgo, que se llama, que es irrigada por el corazón. Cuando se hacía este protocolo de precondicionamiento, que eran episodios de taquicardia seguidos de presiones de taquicardia eléctrica con un marcapaso eléctrico, seguidos de intervalos de actividad normal, o sea, de frecuencia normal, y lo que ocurría entonces, si se hacían estos episodios de taquicardia o episodios equivalentes de ejercicio en un animal consciente, se le hacía correr por 5 minutos, seguido de 5 minutos de descanso en periodos de 5 veces, lo que ocurría era que el corazón se precondicionaba, es decir, el tamaño del infarto disminuía a menos del 10%. ¿Cómo se sabe que las especies reactivas de oxígeno modifican los grupos tioles de las proteínas? Y el receptor de rianodina se sabía que era muy sensible a la oxidación de grupos tioles. Decidimos ver qué es lo que le pasaba a los receptores de rianodina en estos corazones y tomamos los corazones aquí al final del periodo de precondicionamiento. Y vimos, antes de ver eso, les quería presentar que, bueno, se supone que el aumento de la actividad muscular produce especies reactivas de oxígeno. Y siempre se ha dicho, muchas personas piensan que la mayoría de las especies reactivas de oxígeno durante el ejercicio son producidas por la mitocondria, porque la mitocondria es la principal fuente de energía de las células musculares como tipo corazón, y entonces el aumento de actividad del corazón aumenta la fosforilación oxidativa y se producen muchas especies reactivas de oxígeno. Pero en el corazón además se expresan dos isoformas de una familia de proteínas, la NADPH oxidasa, que se encargan específicamente de producir especies reactivas de oxígeno. El corazón expresa NOX2, que produce anión superóxido a expensas de la oxidación de NADPH, y la NOX4, que produce agua oxigenada, también a expensas de la oxidación de NADPH. La diferencia entre estas dos es que la NOX4 es constitutiva, está siempre activa, y la NOX2 requiere del reclutamiento de subunidades citosólicas para su actividad. Bueno, después de eso, entonces nosotros vimos qué pasaba con la actividad de esta enzima, con la generación de superóxido, anión superóxido, en el tejido del corazón de estos animales precondicionados con taquicardia y ejercicio, y encontramos que había un gran aumento, a más del doble, de la generación de superóxido en los corazones de estos animales. Usamos sapocinina dada antes de la taquicardia o antes del ejercicio a los animales, y encontramos que la apocinina bloqueaba este aumento de la generación de anión superóxido. La apocinina, les aclaro, en los tiempos que hicimos este experimento, se consideraba un inhibidor bastante específico de NOX2, porque evita el reclutamiento de las subunidades citosólicas a la membrana. Ahora sabemos que la apocinina hace más cosas que eso, pero además es un capturador de radicales libres, de especies reactivas de oxígeno. En todo caso, como habían muchas fuentes de especies reactivas de oxígeno en el corazón, probamos muchos inhibidores que no les voy a mostrar ahora, y la inhibición fue específicamente con apocinina. ¿Y qué es lo que pueden hacer las especies reactivas de oxígeno con los grupos SH de las proteínas? Bueno, pueden hacer puentes disulfuro, como todos sabemos, o pueden, en presencia de óxido nítrico, formar nitrosoglutatión y nitrosilar proteína, o pueden también glutationilar proteína, y especialmente eso ocurre cuando por oxidación de los grupos tioles se forma un estado más oxidado que el grupo tiol libre, que es el grupo sulfénico. Los grupos sulfénicos son glutationilados con glutatión, y se forma esta especie glutationilada de la proteína. Esto que está en celeste son los cambios que ocurren cuando la producción de ROS es relativamente moderada, como sería durante aumentos de la actividad muscular del corazón,
Y lo que está en rojo o en rosado aquí ocurre cuando ya la producción de ROS es mucho mayor y estos dos tipos de modificaciones de cisteína son irreversibles, por lo tanto la proteína debe ser degradada cuando estas reacciones comprometen su actividad. Entonces nosotros medimos las modificaciones del RIL2 que ocurrían en taquicardia y ejercicio precondicionante y encontramos que junto con este aumento de la actividad de la NADPH oxidasa tipo 2 que se producía, estaba aumentado el contenido de glutatión de la proteína, o sea, aumenta la glutationilación del receptor de rianodina. No vimos aumentos de S-nitrosilación, más bien vimos una pequeña disminución. Y por supuesto que como se trataba de taquicardia y ejercicio, seguramente hay una estimulación adrenérgica del corazón, por lo tanto también tenemos aumentos de las fosforilaciones del receptor de rianodina. Entonces vimos cuál era el efecto funcional de esas modificaciones, midiendo la liberación de calcio en vesículas aisladas y cargadas con calcio. Esto lo medimos en un equipo en un fluorímetro con un accesorio de flujo detenido, un stop flow, que permite medir, hacer cinéticas de liberación en tiempos muy cortos. La escala son milisegundos, 200 milisegundos. En realidad, prácticamente toda la liberación ocurre en menos de 100 milisegundos. Entonces encontramos que si los corazones controlen las vesículas de retículos sarcoplasmáticos cargadas con calcio provenientes de corazones controles, liberaban con una determinada velocidad, la taquicardia y el ejercicio aumentaban grandemente esta velocidad de liberación, y aquí están caracterizadas las constantes en segundo a la menos 1 que caracterizan estas curvas. Vimos que como la bocinina bloqueaba el efecto del aumento de la actividad de la NADPH oxidasa, vimos cuál era el efecto sobre la glutationilación del RIF, y efectivamente la bocinina bloquea la glutationilación del receptor de rianodina y también previene el efecto estimulador de la taquicardia y el ejercicio sobre la velocidad de liberación de calcio, como lo muestra en esta. Aquí los símbolos eran distintos, pero bueno, la línea más baja es apocinina, ejercicio, apocinina y taquicardia. En los dos casos revierte el aumento de velocidad que habíamos observado, y la apocinina no le hace absolutamente nada al control. Y aquí están las caracterizaciones de las constantes de velocidad de las curvas que les muestro arriba. Bueno, aquí se nos acabaron los perros. Perdón, no les dije en algún momento que estos experimentos eran con perros y se transformó en algo muy difícil conseguir perros, por lo tanto cambiamos a corazones de rata, y eso trajo un montón de dificultades por el tamaño. Teníamos antes un material prácticamente inagotable de cada animal, que podíamos hacer muchos experimentos. Los corazones de rata son muchísimo más chicos, pero así todo intentamos seguir estudiando y caracterizando este efecto que veíamos, y hicimos experimentos primero in vitro con retículo sarcoplasmático aislado, enriquecido en vesículas de retículo sarcoplasmático más bien, y encontramos que si la liberación control de estas vesículas cargadas con calcio se muestra en azul, al incubarlas con NADPH y GSH, o sea, NADPH, el sustrato de la NADPH oxidasa, y GSH para que haya glutatión en el medio, se producía un aumento de liberación prácticamente al doble. Y si esas vesículas además, después de incubarlas con NADPH y GSH, las incubaba con glutarredoxina, entonces el efecto se revertía. Les recuerdo que la glutarredoxina es una proteína que es capaz de reducir disulfuros mixtos a expensas de la oxidación de glutatión, el cual es regenerado por el NADPH. O sea, estas enzimas están en nuestra preparación, que es impura, y al darle los sustratos, entonces se produce la activación o la reversión del efecto observado. Bueno, aquí la glutarredoxina la agregamos además. Además de este aumento, alcanzamos a probar en algunos canales
de calcio que, ¿se acuerdan que les dije que cuando uno investigaba la actividad de los canales de calcio en bicapas, uno observaba 3 tipos de actividades: actividad baja, actividad moderada y actividad alta? En azul les muestro aquí el control, la frecuencia de distribución de canales en animales controles, los que tenían una liberación baja. Los canales pertenecen fundamentalmente a canales de baja actividad o de actividad moderada, pero después de la incubación con NADPH y GSH, el perfil, la distribución cambia completamente hacia actividad alta de canales. Es decir, estábamos comprobando aquí todo lo que veíamos en los corazones de perro, que era lo que sucedía. En los corazones de perro nunca vimos actividad de canales a todo esto, porque en ese tiempo no lo hacíamos. En los siguientes experimentos tratamos de investigar qué era lo que hacía que se activara la NADPH oxidasa, y les hicimos, en los corazones no podíamos hacer ejercicio o taquicardia, por lo tanto hicimos un mecanismo alternativo, que era en corazones aislados y perfundidos en Langendorf, hacerles a las ratas al corazón aislado 5 minutos de isquemia global y seguido de reperfusión. Y esto es lo que observábamos cuando medíamos la liberación de superóxido. Veíamos que la isquemia per se no produce aumento de la concentración de superóxido, pero cuando se reperfunde por 1 minuto se produce un aumento de más del doble de la producción de superóxido, y si uno extiende la perfusión ya... Perdón, ¿hay alguna pregunta? Por eso mismo te Voy a poner aquí. Sí, ¿quién me pregunta? No, parece que no era a mí. No, sigue, continúa por favor, Paulina. Ok, ya. Voy a borrar aquí, ya, voy a ponerlo en chico, ya. Entonces les estaba diciendo que 1 minuto de reperfusión aumenta la generación de superóxido, pero en 5 minutos después de 5 minutos de reperfusión ya no vemos ese aumento, y tampoco después de 15 minutos de reperfusión. En estas vesículas que tenían un aumento de la producción de superóxido, vemos también un aumento de la glutationilación del receptor de rianodina. Y este aumento también se reflejaba en un aumento de la proporción de canales que exhibían alta actividad. O sea, si el control es el blanco, ya les dije que generalmente en un control los canales que uno encuentra son predominantemente de actividad baja y moderada y pocas actividades de actividad alta. Cuando damos 5 minutos de isquemia y 1 minuto de reperfusión, cambia el patrón a lo que ven en las barras negras, disminuyen los canales de baja actividad y aparecen muchos más canales de alta actividad, y eso se revierte si uno reperfunde. En este caso reperfundimos 15 minutos. Paulina, perdón, quedó detenida en la diapositiva anterior. Ay, me muero, ¿por qué? La de los canales no se está mostrando. Voy a ir para atrás. Sí, lo que pasa Ahí lo es, ves. parece que se detuvo la pantalla. Tal vez si dejas de compartir y vuelves a compartir, porque el puntero también bien. está detenido. Ya, listo. Ahí me ven. Sí. Recuperamos ya. Que 5 minutos de isquemia y 1 minuto de reperfusión aumenta la actividad de los canales en la bicapa. Sí. Sí. Ya. Ok, bueno, entonces eso es lo que había dicho. Después de esta maniobra de 5 minutos de isquemia y 1 de reperfusión, los canales que predominantemente eran de baja y moderada actividad se cambian a predominantemente de moderada y de alta actividad, y eso es revertido con tiempos de reperfusión más largos.
Ahora, ¿quién es responsable de la generación de ROS durante esta maniobra? Bueno, como ya lo saben, la NOx2, porque la apocinina bloquea el aumento de superóxido y como ya sabíamos que la apocinina no era muy específica, usamos VAS 2870, que es un inhibidor mucho más específico de la NOx2, y encontramos el mismo efecto, y además medimos en esta vesícula el reclutamiento de una de las subunidades citosólicas de la NADPH oxidasa, la P47-FOX, y encontramos que en condiciones basales hay poca de esta subunidad asociada a la membrana, pero aumenta muchísimo después de 5 minutos de isquemia y 1 minuto de reperfusión, y esto es inhibido en distintos grados. Aquí no inhibió mucho, pero aquí sí, por apocinina, y muy inhibido por VAS. Entonces, concluimos, resumen de, me faltaba una cosa aquí, ¿por qué 1 minuto de reperfusión hace activarse la enzima? Nosotros pensamos que cuando una célula está en isquemia, se empiezan a acumular metabolitos en el interior, que hace que cuando uno reperfunda, la solución de reperfusión sea hiposmótica con respecto a la que la célula se equilibró durante la isquemia. Entonces, para probar esto, lo que hicimos fue que reperfundimos corazones con una solución hiposmótica, y encontramos que el solo hecho de perfundir con una solución hiposmótica el corazón, y inmediatamente hacer la preparación y medir la actividad, aquí dice actividad en la NADPH oxidasa, o sea, en realidad producción de superóxido, aumenta al doble. Y eso es inhibido si se reperfunde con solución hiposmótica y apocinina, o si se reperfunde con solución hiposmótica y losartán. Este es un modelo que está publicado de hace tiempo para ver el efecto de la angiotensina sobre la producción de NOx, de ROS, de especies reactivas de oxígeno. Y se propone que la angiotensina responde al estiramiento de la membrana. El receptor de angiotensina es sensible al estiramiento de la membrana y responde generando endotelina, que es y la activación del receptor de endotelina es lo que activa a la NOx. Otro grupo de investigadores también demostró que el estiramiento de la célula cardíaca produce especies reactivas de oxígeno, y bueno, no demostraron modificaciones redox del RIR, pero sí demostraron aumento de liberación de calcio en células. Esto está hecho para otro mecanismo, para ver la activación del intercambiador sodio-protones, pero el mismo mecanismo debe estar, pensamos que ocurre en la isquemia reperfusión. Entonces, en resumen, hasta este momento, episodios breves de taquicardia o ejercicio precondicionante activan la NADPH oxidasa, específicamente la forma NOx2, y producen glutationilación del RIR2. La glutationilación activa el RIR2, y eso lo vimos por aumento de flujo en vesícula y aumento de la actividad de los canales en bicapo. Y probablemente, aunque yo no les mostré aquí, también la glutationilación evita que haya oxidaciones irreversibles, lo que previene la degradación de la proteína después de isquemia reperfusión. Y importante es que no lo puse aquí, parece que se me fue, que la activación de la NOx es súper rápida y dura un corto tiempo, y eso hace que la glutationilación sea reversible y podría constituir un mecanismo fisiológico de regulación de la liberación de calcio en el corazón. Los siguientes experimentos los hicimos en ratones, y quisimos estudiar las modificaciones redox del RIR en ratones alimentados con una dieta alta en grasa. Estos ratones reciben una dieta en que 60% de las calorías vienen de grasa, y al cabo de 8 semanas los ratones se ven así, hay un tremendo aumento de peso, y como la obesidad se asocia a estrés oxidativo, pensamos que ver el estado redox de los receptores de rianodina en estos animales. Y lo que hicimos primero fue ver electrocardiogramas de estos animales, y aquí les muestro un electrocardiograma de un ratón alimentado con una dieta control. Así se ven los electrocardiogramas del ratón, tienen unas ondas un poco distintas que los humanos, porque los ratones tienen las cámaras muy chicas,
Y lo que B, C y D corresponden a electrocardiogramas de animales que estaban alimentados con una dieta alta en grasa. Y uno observa que en B, por ejemplo, se observan latidos ventriculares prematuros, donde están señalados por la flecha, y C y D muestran dos tipos de taquicardia de distinta forma. Aquí está la cuantificación. Los animales controles también presentan latidos ventriculares prematuros, pero esto se ve súper aumentado en los animales tratados con una dieta alta en grasa, y cuando a los animales les dábamos apocinina, estos animales estaban 8 semanas alimentados con dieta alta en grasa, desde la semana 5 en adelante, que es más o menos cuando empiezan a engordar, le dimos apocinina en el agua de bebida y eso bloquea bastante los latidos ventriculares prematuros. Y las arritmias están cuantificadas en este otro gráfico. De 12 animales controles, solo uno presentó un episodio brevísimo de arritmia, pero de 12 animales high fat diet, 6 presentaron arritmias de mucho más larga duración, y este animal que está aquí, por ejemplo, en D, presentó durante toda la medición, que eran 5 minutos, esta arritmia, que es una taquicardia bidireccional, ventricular bidireccional. Y cuando le daban apocinina, se bloqueaba completamente los eventos arrítmicos en estos animales. Las taquicardias que observamos son súper parecidas a unas taquicardias que se llaman taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, CPVT por sus siglas. Estas taquicardias se sabe que se deben a mutaciones del receptor de reanodina. No se observan en condiciones normales de reposo, como lo observamos nosotros, sino que se observan en ejercicio o condiciones de estrés y desencadenan arritmias que pueden ser fatales. Y eso ocurre porque estas mutaciones del receptor de reanodina impiden que se cierren completamente durante la diástole, y el receptor de reanodina presenta fugas, leak. Y ese leak de calcio, a través del receptor de reanodina, activa al intercambiador sodio-calcio. El intercambiador sodio-calcio, su actividad genera una corriente de entrada de sodio, por lo tanto una corriente despolarizante, que aparecen durante el periodo 4 del potencial de acción, o sea, el corazón debería estar en reposo total, y si eso se llama depolarizaciones postpotenciales, o bueno, en inglés se llaman delay after depolarizations. Y si esa despolarización tardía alcanza el umbral, se produce un potencial de acción, y entonces eso trastorna todo el ritmo cardíaco, porque en lugar de venir el potencial de acción, como normalmente debe hacerlo, del nódulo ser generado en el nódulo sinoatrial, se produce un foco de potenciales de acción ectópico, y se produce entonces un trastorno del ritmo, y se producen arritmias ventriculares. Entonces nosotros estudiamos qué le pasaba a estos canales, estos animales que tenían estas arritmias, y encontramos que, al igual que le había mostrado antes cuando activamos la NADH oxidasa, la dieta alta en grasa promueve la aparición de canales de alta actividad, como lo muestra esta diapositiva, y apocinina devuelve la distribución a la distribución que se observa en forma normal. Nosotros tratamos de, a esta altura ya no podíamos buscar modificaciones específicas del RIR, pero lo que hicimos, bueno, antes que eso dijimos, bueno, está aumentada la NOX2, y no está aumentada la NOX2. No tenemos aumento ni a nivel de RNA mensajero, ni de la actividad de la proteína, ni de las subunidades regulatorias, pero sí observamos un aumento importante de la NOX4, que es esta isoforma, que es constitutivamente activa. Y esta isoforma estaba aumentada tanto a nivel de RNA mensajero como a nivel de la proteína. Cuando quisimos ver las actividades, las modificaciones del RIR, se me perdió un diapositivo, disculpen. Ya, aquí, y después les muestro el otro. Los receptores de rianodina, en algunos grupos de animales encontramos que estaba aumentado el contenido total en los animales alimentados con dieta alta en grasa,
pero más importante que eso, encontramos que la incorporación de N-etilmaleimida, marcado con biotina para poder detectarla, la N-etilmaleimida la tengo aquí, y esta porción, y se une, es capaz de reaccionar con grupos SH libres. Por lo tanto, vemos que hay menor incorporación de N-etilmaleimida en los receptores de rianodina provenientes de animales con dieta alta en grasa. Lo que quiere decir que estos animales tienen menos SH libre, es decir, vienen modificados, o sea, ya se modificaron en el animal, lo que podría ser responsable de las arritmias observadas. Aquí les muestro lo anterior, aquí en este grupo de animales o con más animales no vimos este aumento que les mostré antes del RIR, esas cosas pasan, no sé por qué, pero lo importante es que no encontramos otras modificaciones del receptor de rianodina, como ser fosforilaciones en la serina 2808 o en la serina 2814, que podrían estar aumentadas en los animales gordos, que se dice que hay un estado hiperadrenérgico en estos animales obesos alimentados con dieta alta en grasa. No encontramos modificaciones que pudieran dar cuenta de la actividad aumentada de estos canales, y tampoco encontramos actividad aumentada o fosforilación aumentada de las isoformas de fosfolambano, que es una proteína regulatoria de la calcio-ATPasa, que indican que realmente no tenemos aumento de la estimulación adrenérgica basal o de la camquinasa 2 basal en estos animales. O sea, hay modificaciones redox probablemente producidas por el aumento de NOX4 en los animales high fat diet, que son los que producen un aumento de la actividad del receptor de rianodina. Entonces dijimos, estos animales deben estar súper oxidados en el tejido y tratamos de buscar la oxidación, pero no encontramos que hubiera aumento de grupos carbonilo, que es una característica de tejidos oxidados. Aquí están los geles con DPN con que buscamos y no hay diferencias entre controles y dieta alta en grasa. Y tampoco encontramos diferencia entre controles y dieta alta en grasa de sustancias reactivas al ácido barbitúrico, que indica oxidación de lípido en el corazón, que deberían haber estado aumentados con estrés oxidativo. Entonces nos dedicamos a buscar qué pasaba con los pares redox más importantes en el corazón. Estos son GSH, NADPH, NADP y sus contrapartes, y NADPH y sus contrapartes reducidas, y encontramos que si bien no hay un aumento del total de glutatión, cuando uno lo mide reducido y oxidado, ni el total de NADPH o de NADH, sí encontramos que hay un gran aumento de la relación GSH y GSCG. Esto en los animales high fat diet. Esto es un índice clásico, la disminución de esta relación es un índice clásico que se usa para decir estos animales tienen estrés oxidativo. Vimos todo lo contrario. Y en cuanto a NADPH, no vimos ningún cambio. Y NADH vimos en los animales, en la relación NADH-NAD, una disminución no tan pequeña, sugiriendo que hay un estrés oxidativo en estos animales, pero esto lo desmiente, o sea, no es posible. Esto estamos trabajando en para clarificar esa diferencia. Entonces, el resumen de esta parte es que la dieta alta en grasa aumenta, el resumen final, digamos, es que la dieta alta en grasa aumenta la expresión de NOX4, que probablemente es responsable del aumento de la actividad del RIR y de las consiguientes arritmias que observamos. No vimos estrés oxidativo en el corazón de los animales alimentados con dieta alta en grasa. Eso es bastante contrario a todo lo que está publicado. La evidencia más bien sugiere que se produce un estrés reductivo en estos animales, y aún a pesar de este estrés reductivo, la NOX4 es capaz de producir modificaciones redox del RIR, lo que sugiere que hay un cierto grado de asociación en estas dos proteínas para que la NOX4 pueda ejercer su rol de señalización. Bueno, y eso es lo que le quiero mostrar hasta ahora. Todo esto se vio interrumpido por la pandemia, no hemos hecho nada desde
diciembre del 2019 o tal vez antes. Y quería señalar que en este trabajo, por supuesto, quienes han participado, Cecilia Hidalgo, Ricardo Bull, fueron los que comenzaron con las regulaciones redox del RIR en todos los tejidos. Paola Llanos y Genaro Barriento. Paola tenía el modelo de los animales con dieta alta en grasa en el laboratorio, y con Genaro empezaron a ver la actividad de los canales en bicapa, y con Gina hemos hecho casi todo este trabajo, y con la ayuda de José Pablo Finkelstein, Luis Montesino, y específicamente en estos resultados que les mostré hoy día han participado Felipe Araneda, Gildi Utrera y Isidora Mujica como estudiantes que realizaron sus tesis de magíster o de doctorado. Eso es por si me preguntaban algo. Quiero stop share, ya. Y eso sería lo que les quería mostrar hoy día. Muchas gracias, Paulina. Un trabajo bastante intenso y muy interesante. Ahora le quiero dar la palabra a los asistentes si hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta a la doctora Donoso. ¿Rodolfo? ¿No? No. No, pero el doctor Ben sí levantó la mano. Está silenciado, doctor Ben. Ya, gracias por la preferencia de la edad otorgada a mi humilde persona. Y yo quiero felicitar y agradecer a la doctora Donoso por esta excelente presentación, que no solamente soluciona algunos puntos, sino que abre muchos puntos nuevos, y eso es lo que hace una buena investigación, de abrir nuevos horizontes. Entonces, uno de esos que me preocupa ahora, ¿cómo explicaríamos el efecto protector que tiene el ejercicio, el efecto de preacondicionamiento en cuanto a la dimensión de un infarto provocado, por ejemplo? O sea, hemos visto en el inicio los animales del doctor Domenech que el ejercicio y una taquicardia tienen un efecto de protector sobre la dimensión de un infarto inducido posteriormente. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos explicar ahora este efecto de preacondicionamiento que tiene la taquicardia o el ejercicio físico en vista de tus resultados? O sea, es como adelantando una posibilidad. ¿Es un efecto del estrés oxidativo o es un efecto del estrés reductivo que se produce en relación con taquicardia y ejercicio? O sea, resumiendo, volviendo al inicio de tu presentación, Paulina, yo quisiera saber cómo explicas en base a tus resultados ahora ese efecto de preacondicionamiento que a mi entender no está resuelto en absoluto todavía, que tiene el ejercicio y la taquicardia en cuanto a la prevención de los efectos o de la dimensión de un infarto, por ejemplo. Una cosa importante del ejercicio es que aumenta la circulación, la creación de nuevos vasos. Entonces, aumenta la angiogénesis. Entonces, es posible que el ejercicio periódico en una persona entrenada tenga mayor circulación lateral y que puedan defenderse mejor de la oclusión de una coronaria. Estos animales no eran animales atléticos, eran el animal un animal normal nomás, y lo importante es que el precondicionamiento tenía que ser intercalado con periodos de reposo o en ambos casos, ya tanto en la taquicardia hecha eléctricamente con un marcapaso como en el ejercicio. Un ejercicio prolongado no producía el efecto en este modelo. Yo creo que
glutationilación. Se sabe también de hace tiempo que una baja producción de especies reactivas de oxígeno es protectora y protege al animal de la gran producción de especies reactivas de oxígeno que se producen durante la reperfusión. Entonces, a lo mejor es una mezcla, lo que tú dices es una mezcla de las dos cosas, o sea, el ejercicio puede aumentar las defensas antioxidantes para cuando se produzca un enorme estallido de especies, reactivas de oxígeno al reperfundir un infarto, que es donde el tejido mayormente, o sea, el 50% del tamaño de un infarto, el tejido se muere durante la reperfusión, por la reperfusión misma. Si no lo reperfunde, se muere, si lo reperfunde también. ¿Ya? Y pequeñas ROS producidos durante el ejercicio pueden activar defensa, el corazón puede estar más preparado para defenderse de la oxidación. Pero además el ejercicio periódico y continuado produce muchos otros efectos, entre ellos aumenta la angiogénesis, aumenta los vasos en el corazón, por lo tanto puede producirse menos daño al tapar una arteria. Ya, muchas gracias, ¿Cómo Paulina. podría decir? Muy amable, gracias. Doctor Removich. Sí, gracias, Paulina. Muy linda presentación, lindos datos. Me pregunto si la NOx2, tú dices que la NOx2 no cambia. No cambia la expresión de la enzima, pero como la NOx2 es inducible, sería posible que en estas arritmias la NOx2 también estuviera participando porque se induce más, no es que haya más, digamos, síntesis de NOx2, pero sí aumente su actividad. Por ejemplo, estoy pensando en los resultados primeros que mostraste con apocinina, que claramente son protectores en ese sentido. El problema es que en estos ratones no vimos aumento de asociación de las subunidades de P47 al menos a la membrana. No hubo diferencia con los controles, no hubo diferencia en el RNA de la proteína y un trabajo que apareció mucho después dice que la NOx2, y que ya lo habíamos pensado nosotros hacía tiempo, la NOx2 media los efectos agudos, estímulos breves que producen un efecto, como el que producíamos de la taquicardia, el ejercicio, el estiramiento. En cambio, la NOx4 media los efectos crónicos. Estos ratones han estado alimentados con una dieta alta en grasa durante 8 semanas, probablemente la NOx2 se adaptó y la NOx4 es la que está aumentada en estas condiciones. No vimos aumento. Les confieso que también tratamos de ver actividad de la NOx, cualquiera de ellas, o sea, producción de superóxido en estos animales y no pudimos encontrar. Y eso en parte porque nunca teníamos proteína suficiente para que produjera, para poder medir producción de superóxido, pero también puede ser porque por ahí dicen, encima todo el mundo dice necesita NADPH. Antes se decía que ponían la P entre paréntesis, o sea, NADH también es un sustrato. Y nosotros, ¿se acuerdan? No se deben acordar, pero encontramos en estos animales que había una disminución de la relación NADH-NAD. Cuando usamos un inhibidor de la NOx4, que hicimos muy poquitos experimentos con eso, porque el inhibidor era muy caro y había que dárselo a animales durante largo tiempo, encontramos que esa relación se normaliza. O sea, lo que nos indica que en animales alimentados con dieta alta en grasa disminuye la relación NADH-NAD, inhibimos la NOx4 y ya la relación NADH-NAD es igual a los controles. O sea, esa disminución pensamos que es porque la NOx4, que usa NADH como sustrato, es la que está gastando el NADH y habiendo menos NADH en el tejido cardíaco. No sé si me expliqué. Debería haber usado un mono. Por lo menos a mí me queda claro, gracias.
Doctor Schneiderman. Gustavo Donoso, por la exposición, por la presentación de tan interesantes datos. Yo vengo de un mundo un poco más alejado, ¿no? del conocimiento biomédico. Siempre nos metieron tanto susto con el asunto del estrés oxidativo, ¿no? Los que trabajamos más a escala celular, regularmente tenemos el cubo del estrés oxidativo que pueda estar mediando procesos que no estamos tratando de establecer causa-consecuencia con otras variables y se nos viene encima el estrés oxidativo. Y usted nos habló al final entonces de que probablemente estamos ocurriendo un fenómeno más bien de estrés reductivo, ¿no es cierto? Entonces, a propósito de eso, para mí es algo bastante novedoso. ¿Qué consecuencias puede tener un estrés reductivo a escala celular y no sé si a escala fisiológica también hay un accidente que voy a contarnos? ¿Y qué tan proyectable es esto, considerando, porque por lo que vi, ustedes tuvieron que sufrir un periodo de transición de modelo de estudio, ¿no? Hacían antes sus experimentos con perros, después tuvieron que pasar a ratas, que esto del estrés reductivo se puede proyectar a otros modelos también. Yo pienso que sí. Las células funcionan en un ambiente redox determinado, ni muy oxidado ni muy reducido. Necesitan un cierto nivel de modificación de grupos tioles para funcionar. Hay muchas enzimas y proteínas que se sabe en estos momentos que son activadas por modificación de ciertos grupos tioles de la proteína, y también muchos otros que son inhibidos por oxidación de grupos tioles de la proteína. O sea, hay se supone que el estado redox de las proteínas de la célula funciona en un rango relativamente amplio, ni muy oxidado ni muy reducido, porque los grupos tioles, los puentes disulfuro, las modificaciones de cisteína modifican la actividad de las proteínas y hay muchas proteínas que se modifican por redox. Se sabe que la camquinasa 2, por ejemplo, es activada por oxidación. Por eso que siempre medíamos, si teníamos evidencias de producción de especies reactivas de oxígeno, medíamos la actividad de la camquinasa 2 también. Nunca nos fue muy bien, pero está descrito que es activada por oxidación. O sea, la modulación, más bien, en vez de estrés oxidativo, hay que usar la palabra modulación redox. Porque si llegas al estrés, es malo, y lo mismo con el lado, si las cosas se pasan a la reducción, también es malo, no se podrían hacer, se disociarían puentes disulfuro, etc. La doctora Llanos tiene una pregunta que coloca en el chat, pero si desea, doctora Llanos, puede hacerla para todos. Muchas gracias, doctor Maya. No, Paulina, mi pregunta es, ¿ustedes han indagado en el papel que tiene la dieta sobre la autofagia en el corazón, dado que la cercana relación que existe entre la actividad de la NOX4 y la autofagia? No hemos hecho nada de eso. Probablemente, yo siempre he pensado que estos animales se demoran muchísimo en... Tú sabes que nosotros empezamos este estudio con los animales obesos para estudiar mecanismos de hipertrofia. Sí. Y los animales resisten infinidad de tiempo, a pesar de que desde muy temprano tienen marcadores de hipertrofia. La hipertrofia no se observa hasta mucho tiempo después. Y a lo mejor en eso la autofagia lo está protegiendo. Pero sí, es invento, no hemos hecho nada de eso. Muchas gracias, Paulina. Doctora Hidalgo. Sí, muchas gracias. Sí, yo quería hacer un comentario más bien que una pregunta. Y a mí me produce profunda satisfacción ver cómo Paulina, que hace mucho tiempo ya dejó de estar en mi laboratorio y que tiene su línea propia, ha avanzado junto con su grupo en entender un proceso que es muy importante para el funcionamiento del corazón. Así que solamente eso, felicitaciones, Paulina, una preciosa presentación. Muchas gracias, Cecilia, pero tengo que decir que seguimos almorzando juntas mientras se podía, así que nunca hemos dejado de conversar. Emilia.
Gracias, bueno, felicitarlas por el trabajo que han estado haciendo, que sin duda aporta a conocer un área que plantea muchas inquietudes, porque siempre se cree que está todo solucionado con la reperfusión y van apareciendo nuevos problemas, y también el ejercicio no dio todas las respuestas que se esperaba cuando se analizan en el laboratorio. Yo quería consultarles si es que han revisado este concepto de las ventanas de protección que hay, porque ¿cierto? Cuando se hacen estos procesos de isquemias transitorias frecuentes, se describen ventanas. Hay una protección que ocurre dentro de los primeros minutos, digamos, y hay otra que es una protección tardía que aparece un día después, ya más o menos, 24 horas a 72 horas, y eso depende del tipo de ejercicio del modelo, pero que es algo que también es de interés porque indica que hay otros elementos que se activan, otros mecanismos que seguramente son relacionados con la inducción de expresión de genes, etcétera, que llevan a otro tipo de respuestas. Sí, tienes toda la razón, Emilia. Este tipo de precondicionamiento es precondicionamiento temprano, por así decirlo, y estos animales pierden toda su capacidad de protección si se hace más tardíamente la isquemia. Nosotros no hemos hecho nada de eso. Nuestro interés en la parte inicial era ver qué pasaba con la actividad de los receptores de rianodina si se oxidaban. Y en la parte más tardía fue ver el rol de los receptores de rianodina en procesos de hipertrofia. Siempre fue relacionado con la actividad de los RIR y fue como que nos eran útiles, que nos era útil el modelo, pero no, yo al menos no trabajé nunca en precondicionamiento. Gracias. Luis. Estoy con algunos problemas de transmisión, así que primero quiero felicitar, muy interesante, muy bonito el trabajo. Y tengo una consulta sobre los ratoncitos con la dieta alta en grasas que me imagino tienen una alteración más o menos severa del perfil lipídico circulante. No sé si eso se traduce además en un cambio en el metabolismo celular del cardiomiocito, que como sabemos es principalmente a partir de ácidos grasos. Sí, estos ratones tienen el colesterol y los triglicéridos muy aumentados, pero no sé, o sea, nosotros no tenemos datos de cómo cambió el metabolismo en el cardiomiocito. Hay un aumento de los ácidos grasos libres circulantes, principalmente por la masa de tejido adiposo que tienen estos animales, y es probable que eso produzca efectos también en el tejido cardíaco, en el cardiomiocito, y nosotros no medimos en las pares redox en el corazón, específicamente en la mitocondria, que es donde se oxidan los ácidos grasos, pero fundamentalmente, porque también se oxidan en peroxisoma, pero muy probablemente también estos animales tienen la glicemia aumentada, tienen resistencia a la insulina y tienen la glicemia aumentada, o sea que muy probablemente hay cambios metabólicos, pero nosotros no medimos cambios metabólicos en estos estudios. Muchas gracias. Bien. Parece que ya no hay más preguntas. Así que, Paulina, muchas gracias de nuevo por compartir tus resultados con todos nosotros. Un trabajo muy lindo y muy interesante. Y a todos los presentes, muchas gracias por participar de este seminario, de todos los seminarios que el ICBM programó durante este año académico 2021, y desde ya los dejo invitados para la secuencia de seminarios del 2022, que viene con bien cargado de academia, y espero que no me parece que estoy medio entrecortado. Y bueno, en marzo vamos a divulgar el calendario de los seminarios 2022.
Por lo pronto, lo que quiero ahora es desearles a ustedes unas merecidas y descansadas vacaciones y espero volverlos a ver en el mes de marzo. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos los presentes también. Chao, Chao a chao. todos, chao a todos, que descansen. Chao, Chao, chao. Paulina, Chao, chao, que muchas estén bien. gracias. Muy bonito tu trabajo. Chao, Paulina.